ITD Gran Nacional fue el torneo más grande de Smash Ultimate en Perú, con una cifra récord de 99 participantes. Además de participación extranjera, tuvimos jugadores como Leon desde Estados Unidos, los chilenos Yoptis, Tsubasa y Castle, los colombianos Take y Gul, el argentino El Vale y hasta Daitro desde Israel. ¿Qué hace mejor de planeta? O sea, no importa si tu día ahí para el lanzamiento un poco más arriba, más abajo, más izquierda, más derecha. O sea, puede influir bastante en la resolución. ¿Qué tal combo por reparto? Ahora lo estamos viendo y lo tiene muy bien medido ahí en este momento. Eso rompía escudo. Eso rompía escudo 110%. O sea, te lo puedo. Te puedo garantizar. Y se logra agachar y estamos con la agresividad que caracteriza a ambos personajes. Así es, y ahora sí lo terminan cazando. Estaban intentando uno y otro, una vez, do it again. Y al final apoyo casi le sale y ese Neutral B va a ser suficiente. Y no encontró nada. Al final, el que encontró oro fue Barskool porque lo mantuvo. Ahora con Last Stock Moment, en este caso, le hace el 2-frame y muy buen upper por parte de Cast. Mi plan era jugar Joker, pero cuando vi el bracket decidí cambiar a Miming. Gané la primera partida contra Glenco y luego venía XV. Ya me había enfrentado antes a Sumario, así que sabía que ni Joker ni Snake funcionarían. Probé con Miming, pero me sorprendió sacando Joker. En Losers, volví a mi plan original, Snake y Joker, hasta que me tocó enfrentar a Rod, el mejor Joker de Perú. Intenté con Rob y un poco de Falco, que ya había usado antes contra Vigo, otro Joker del país, pero aún así terminé perdiendo. Lo bueno, el torneo tuvo de todo. Upsets como The Knight venciendo a Tsubasa. Basta porque Pikachu tiene unos hits bastante rápidos y bastante spameables. ¡Ay, no! Bueno, Yara. está bien. Pop-ups como el de Darko contra Artiga. Partidas loquísimas como Sebacena vs Papaya. Y un dito brutal, Daitro vs Sebacena, para ver quién se trae el mejor King K. Rool. Y con ese Stage Spike nos anuncia que el Midleo se lleva la primera sangre de este juego número 2. Así es, pero es algo que no. ¡Uy, parece no! que no se ¡Lo mató! esperaba! Y en este caso, otro ciento. Solo con ese downer le hizo 17 y le dijo, no you. Bueno, igual esto era ¡uy, qué lindo! Tu primero no se... Y quitarle el momentum a Midleo con ese downer arrodillado. Hermoso spot dodge. Irá a buscar con un backer. Te esperan bastante. Tuvimos Race Kits, Aunque igual dentro de todo, Nogi contiene un muy buen estado de ventaja, así que no le va a ser complicado. ¡Ay, no me digas! Intenta el backer, lleva ataque fuera del escenario. ¡Ojito! ¡Sí! ¿Ah? ¡Ah! No me toca. ¡Ay, Dios mío! ¡Score! 1-1. ¡Ay! ¡Ay, no me digas! Me va a pegar un tiro. Bayo siendo Bayo. Y bueno, y se come el Wish Time, vamos a ver si Bayo puede confirmar.
Hace un confirm. Y ese confirm Ok, eso. cae en el juego de Bayo. Vamos a ver si se viene Dristo. Y se viene Dristo y Counter Smash. Bueno, cosas que hace Bayo, ¿no? Pierde, pero Yoshi tiene un escudo impenetrable a menos que se rompa. Ok, ay, cabrón. Muerte. Ese round fechas. ¡Ay! Un poco exagerado, vamos. ¡No! Estamos bien. Ya casi no tiene Arsena, así que sus chances de matarse. ¡No! Muy bien. Ahí está. Y hasta un like versus Chunky Kong. Uy, está aprovechando mucho la situación de desesperación. Y el Spike de Donkey Kong lo mantiene, pero a veces impara. Pero ahora otra vez todo se vuelve una situación neutral. Y ahora, uy, esos grabs no lo van a matar todavía suficiente, pero le da una condición de poder buscar el backer. Está moviéndole el backer, que cómo le quedó, pero le dio el backer. ¿Qué tal, nene? ¿Cómo estás, men? A los años, perdón, arroz. Arroz. Me regreso al casteo. Uy, le conectó ese Spike. Increíble Spike para darme la bienvenida, amigo. Gracias, Crayo. Grab. Se viene Ledgeguard. No. Intentó hacer Ledgeguard. Pero ya hace Spike. Uy, muy buenos trades que le favorecen a Emerald. Vamos a ver si... Uy, el Lapper no llega a conseguir el backer. Es suficiente. Muy buen juego. Muy buen juego de Emerald. Se salva de lo que podría ser un punish bastante fuerte. Sí, o sea, la verdad es que actualmente esta partida está bien pareja. Ya era. Puta, lo veo todo. Nada que hacer. O él hizo el taunt. Casi. Me parece. Qué bandido, Xbox. Pero ahí el backer que lo pone en una situación muy difícil. Y ahora sí, tremendo Spike. El día 1 terminó con un cheat break y un spike épico por parte de Artiga. El top 32 comenzaba. Partidas fuertes como Bayo vs XV, que se fueron al quinto juego y terminaron con un emotivo abrazo. ¡Vamos! ¡Eso! Ahí tenemos a la Bayo jugando el backercito, tratando de levantar al territorio. 53, que no significa nada. El backer que por muy poco lo deja en mala posición al suelo de Parada. Está en mala posición. Un throw, un backer, lo que sea. Empieza la conversión del vuelo del Bayo. Salvado por el ataque de la Bayo. Y esto debería ser. En Losers, Bloom eliminó a Tsubasa, también en el quinto juego. Luego empezó el show de Leon. Disfruten de algunos momentos del top 32. El side B no conecta, pero uy, lo manda lejos. Y ¡oh! Se termina con ese down B comiendo el yoyo, no le importó nada. Downer que no pega, que estuvo a punto de pegar 148% para el juego órdenes. Ya está nada, están haciendo 49. Le cae el pick fire y todavía no está muerto. Muy bien por parte de que por poco conecta, sin embargo no lo conecta todavía, igual casi sigue haciendo un porcentaje. ¡Uy, qué fue! Último stop de este juego. Y ponemos las cosas ahora otra vez en ventaja. Y el Downer, por recuerda que los números pueden engañarte, porque ahorita el Kasuga está muy fuerte, pero igual el Downer para poder hacerle un tremendo spike, pero no funciona muy bien. Da creo que se recupera bien. Y el Fer ya lo tiene en 90%, puede que sea un 0 to death.
Ya acaban de ver, no lo comprendo. Que ven mis oídos, mano. Ahora sí estamos viendo que ahora le hace un bonito eléctrico y le va a hacer el Gates of Hell y le pone ya en posición de 1. Mira, literalmente podría ser su último set, sin embargo no se está dejando, está haciendo solo por... Ay, Dios mío, no me digas que va a pegar. No va a ser suficiente buen día y por parte de Darko para sobrevivir el ataque. Dios mío, qué buena conversión por parte de Caster, qué buena. Y Upper, y que quiso leer muy bien el backer, ahora sí le termina conectando el backer. Y muy bien con ese Ner a Upper. Y sí, se lo termina. Igual está resuelto con un porcentaje un poquito más alto, ¿no? Que le den la significada, el Upper que era el... Ahí está muy bien convertido por parte de Starly. Y Starly que sí llega con lo justo. Muy buen grab por parte de Ghoul. Y uy, que casi lo lee muy bien. Y el side que va a ser suficiente. Paliza de Ghoul Starly. Nadie se lo esperaba. Clasificación al top 8. Comenzó con un duelo de conocidos. André 247 versus Leon, que habían quedado top 3 en doubles. La cantidad que sobrevive esta rana, pero el Rick grave. Nuevo Ledge. Y con un down tilt, Leon se lleva con un sólido y muy fuerte 3-0, Glenco. Así es, En el mainstream, Ardi se enfrentó a su eterno rival, Bayo. Porque hemos visto de lo que ha sido capaz Ardi cuando tiene el máximo rey. Oye, Fue a buscarlo y no lo consiguió. Se fue demasiado bajo, Glenco, se fue demasiado bajo. Y le hace un down. un poquitado arriba, no, porque rápidamente lo espera, muy paciente esta bayoneta. Un golpe más, un golpe aquí, un golpe allá. El backer no, termina aquí intentando ganar y el uptilt, señores. Terminando de esta manera, Ardi con un 3-0, siendo el siguiente contendiente que pasa directamente a top 8. Tuvimos un duelo internacional Chile-Colombia, Castle versus Ghoul. No, que yo tenga conocimiento. Que yo tenga conocimiento, no. ¡Uy! Intentó hacerle. Kramer, estamos viendo acá, seguimos con bastante. Uy, otro buen dash attack. Le voy a buscar buena recuperación por parte de Like. Le voy a buscar otro perro, otro que lo castiga. Efectivamente, tiene que sí o sí hacer side B. Eso básicamente era un hack grab. Otro buen error por parte de Gol. Bastante presión por Midra. Lo voy a buscar. Ese dash que conecta, lo irá a buscar hasta abajo. Y ese side B que no logra conectar. Ya que se vuelve muy arriba. Y Gould se durmió un convincente 3-0 por de parte del chileno. Y sigue avanzando. Y un clásico Pollo versus Peco. Pero Peco lo logra agarrar justamente el 94%. El gran Peco tiene alguna respuesta y la tiene en forma de un buen dash attack. Quiere buscarlo, está buscando la conversión. Y efectivamente Al centro y reset y cuenta nueva. Parece ser ahí que Pollo intenta buscar la conversión en el piso, intenta hacer que su contrincante pierda el salto, pero no le importa porque tenemos un escenario arriba, pero nada que ver, porque una vez más, ya esa cosa que no mata, que le está haciendo bastante Pollo, y en esta ocasión Peco vuelve en la parte superior de la plataforma y ahora sí, último golpe, Pollo termina de manera bastante contundente. En Losers, Ghoul aseguró el séptimo lugar venciendo a Yaku. Incluso más potencia que el mismísimo Ike. Y bien, del side B por parte del jugador de héroe, Upper para mantenerlo en juggle. Upper, buen Tomahawk grab por parte de Ghoul. Ese zoom por parte de Yako, se va directito al stage y le roll dash attack. Felicidades Ghoul por pasar y felicidades a Yako por tan excelente run a noveno puesto. Peco versus Starly fue otro gran set. Para que Starly siga manteniendo. Y le leyó el algo y ahora con un tremendo spike. Daño si lo igualan. Vamos a ver qué puede acontecer en esta pelea. Cuidado Bochi con ese offstage, se hizo. Y esta vida, vamos a ver qué hace Bochi, que está manteniendo la cara. ¡Qué muy feo ese backer! Le mete un per. Cuidado con ese up smash. Esta partida está siendo demasiado épica, estimado Grammer. No le pega el up del... ¡El vaquero! No. Bueno. Nadie venció a André 247 haciendo cosas de Steve. Bueno, ya se imaginan, nos las saltamos. Así, muy bien. El vuelo de nadie, otro diamante más. Tenemos más oro, hace su casa ahí. 100 nadie. Ahí. Bueno, tenemos a Ite de nadie en top 8. Felicidades por llegar hasta aquí, amigo. Y Andrés. Y por último, la partida más esperada, Bayo versus Eric B. Me termina haciendo el tan, vamos a ver si es señor. Ay, no puede ser.
la estrategia preparada. Algunos pueden pensar que el match es imposible, pero vamos a ver si las cartas juegan exitosamente. Por fin vemos a Eric B haciendo gala de sus combos y de conecta. Una vez más la fórmula de Bayo intenta hacerse impecable, pero rápidamente la respuesta de Eric B con un excelente backer, excelente movimiento de Bayo. Y mira cómo lo interrumpe, señores. Molestando, y una vez más Bayo con el regrab termina siendo casi castigado con el SID. Y el backer, señores, mostrando una situación muy complicada, 142%, apenas 17. Y mira una vez más, señores, backer, señores, situación última que podría definir la partida. Falla en especial, doble parry para arriba. Y no puede ser, no me lo estoy creyendo, Rick. Ninguno de los dos está castigando desde bien Clenco. Y ahora sí, Nana desaparece. Y esto se ve un poquito difícil para Eric. Pero igual, Sopo puede aún hacerla, puede lograrla. Pero el Mega One del backer sí lo logra, lo termina logrando. Y el Popo por parte de Bayo, que termina siendo el último. Bayo logra clasificar al top 8 eliminando al mejor Ace Climbers de Sudamérica en un match horrible para los Ices. El primer set fue Nadie vs Starly. Quiere quitar a Starly, pero nadie no le está dejando. El Steve está haciendo mucho más en este caso. Ese down smash que no termina haciendo y nadie no termina puniciando. Pero ahora sí el backer termina con un tri-stock. Y luego el enfrentamiento que todos en Colombia esperaban, Ghoul vs Bayo, donde Bayo sería absolutamente destruido por el Ike de Ghoul frente a sus mejores personajes. Aquí con Stock el gran gol, pero poquito a poquito se recupera y ahora sí es el fin. Y Bayo que empieza con su combo. Ahí está, se lo lleva. ¡Ey! ¿Qué pasó? Buscando las entradas, Bayo que ahora se está desesperando un poquito, muy bien con ese Fer. Y ahora sí le hizo para afuera. Y ahí se lo lleva para afuera. Es un Fer que se lo van a llevar. Robando ese stock podría ser muy perjudicial para Ghoul. Pero ahora sí, Bayo muy bien, Ghoul esperando ahí. Y ya le hizo un 50% con ese Ambi. Se lo va a llevar 71%, 72%. Ahora sí, otra vez el Ambi. Y no le dio. A sobrepasar la defensa de este jugador. Y termina optando por un Ambi que con todo el arma posible puede conseguir un buen daño. Y el Smash Attack que por poco acaba. No le tiene miedo. Bayo es el que está en problemas. Bayo es el que está en el borde de la plataforma. Lo termina aprovechando. Ay, que lo lanza lejos. Ay, con 100%. Y se termina haciendo el D tremendo mi simple. Vamos a ver si esto le cuesta la partida. Sí, ¿dónde está la destrucción? Si fueron al quinto juego. Pero Ghoul pierde por un error de configuración al tener activado la pausa y luego cambiar a Violet. En Winners, Arctis se midió contra Castle. Para mí, los mejores de Perú y Chile actualmente. Castle no se lo permite, apunte de golpetazos en el aire, apunte de movimientos, apunte de ring y en este caso por fin cambia la manera que con un daño. Nuevamente continuamos en la segunda partida, Small Battlefield y Ardi empieza cazando con un excelente ¡oye! Con el Dash Attack, nuevamente el Dash Attack, se lo termina llevando al cielo y está cada vez más cerca de llevarse la siguiente. Casi se lo lleva por ahí, el Explosive Flame que no llega a su destino. Muy buen side B por ese Blazing End que aleja a Ardi porque era muy peligroso. Y el Dash Attack intentó Castle. Lanza por atrás y continúa los mixeos. ¡Qué buen backer por parte de Ardi! Ahora sí buscando el Explosive Flame y con ese nervo está suficiente. Todavía no se lo lleva, 144%, 89, otro nerf más y todavía no se lo va a llevar, 157, y el Explosive Flame que hace de la suya y se lo termina llevando Ardi 3-1 en ese momento y termina clasificando a la Winner Final. Tremendo show de Arcti, merecida victoria. Otra partida en Winners fue Pollo vs Leon, donde Pollo recibió todo el ki de los peruanos para lograr una increíble victoria sobre Leon, el Seed 1 del torneo. Puede consagrarse en este Forward Tilt, 126%, oye señores, y lo revienta. Trow ya empieza a hacerle bastante daño con un 56% y ya lo tiene en este caso. El down B fue suficiente. Sigue intentando cualquier momento para poder entrar. Y ahora sí, veremos si Leon lo hace. ¡Qué buen down B! Simplemente está esperando su oportunidad para poder ya hacerlo y cazarlo. ¡Y tremendo forward smash! Él le mete muy bien leído. Él puede hacer el jab block, pero ahí está el down B que se termina llevando la última stock. Esta es la última stock de ambos en este juego, pero ya lo tiene en 135. Y ese downer que casi ¡me lo llevó! ¡El Pollo se lleva el juego 3-2 y Pollo pasa a la Winner Final. Damas y caballeros, momento.
En Losers, Castle venció a nadie. 125%, bastante posible por ambos, pero el que gana es ventaja, pero a nadie no le importó, a nadie no le importan esas cosas. Iba a ser el chiste de nadie, pero mejor no. Definitivamente, logra regresar, sin embargo, Castle no se queda atrás, tremendo. La verdad es que nadie se encuentra en una situación bastante complicada. No. La verdad es que buena SDI por parte de Castle para no caer en las trampas del Steve. Pero prácticamente nadie está a un toque y en efecto ese Aptil hará el trabajo. Castle pasa a la siguiente ronda. Castle ya se conocía al matchup. En Chile se enfrenta a Toon, el mejor Steve de la región. Victoria esperada. Esta oportunidad será Luego el Leon viernes versus para Ching. Ghoul. Intentó hacer para intentar contrarrestarlo y utilizando el up B, muy buena B. El gran Leon quiso madrugarlo un poco con el Celtón bombazo, pero el up B de Like es mucho más potente y el Ghoul ha empezado bastante bien esta partida. efectivamente lo está buscando y leí un gameplay muy diferente al que vimos en el primer juego, Drummer. Definitivamente ha sido... ¡No puede ser! ¡No regresa! Ghoul mejor, bueno, uno de los mejores Bowser de todo el mundo y el Centón bombazo que no logra conectar, no logra hacer el spike y lo quiere buscar y... ¿Quién es Greedy? Es Greedy. Y fue Greedy, pero ese Smash, un 3-0 increíblemente convincente para Leon, demostrando la superioridad. Y Ghoul es eliminado. Ghoul se quedó con el quinto lugar, perdiendo solo contra Leon y Castle. Y llegó la Winners Finals inesperada, ArcD versus Pollo. Con tanto talento internacional, un peruano ya tenía su lugar asegurado en la gran final. De Ardi, intenta el Ner, va a intentar hacer la misma, va a necesitar tener mucho cuidado. Buena hecha por parte de... Uy, buena. Buen grab por parte de Pollo. Buena conversión. Que no sé qué pasó ahí. Muy buen castigo. Uy, ese era un backer, pero de manual. El Foresight lo manda para abajo. Uy, ese Downer se quedó solamente a píxeles de edad. Por quitarle el salto, lo van a buscar con el Downer. Pegar. Hay el dash attack, pero es castigado por parte de Pollo. Buen grab por parte de Pollo para castigar. Intenta los aéreos, no logra pegar ningún. Ahora el tilt hará. Creo que puede ser la primera vez que logre llegar a una estancia tan lejos aquí en el país, en un torneo tan grande como es este. Lo va a agarrar, lo va a mandar para 359%. Ya lo queda un toque. Miramos, caballeros. Ardi es el primer clasificado a la gran final. Ardi cumple lo que estaban planeando hacer desde hace mucho tiempo. Y tendrá que esperar en el... En Loser Semifinal, Leon vs Castle, para ver quién entra al top 3. La última para llevarse la segunda stop de Castle. Ojo, se lo lleva para atrás. ¡Se lo lleva! ¡Vaya, hermano! Buen grab por parte de Castle para llevar a Leon fuera del escenario. Intenta el downer, no logra conectar. ¡Ojo! Castle remonta. Tombstone determinaremos quién se va a Loser Final. Será Castle, lo van a buscar. Buen Fer, lo tiene que ir a buscar al Bowser. No, lo va a buscar a un buen grab. Lo lanza para fondo, 55%. Downer no consigue conectar. Y le está. ¡Es suficiente! Castle derrota al Leo. Castle se va a la Loser Final. Lo celebra como tiene que celebrarlo. Lo celebra como se tiene que celebrar. Un abrazo entre los chilenos, un abrazo sentido que cruzan la cordillera. En Losers Final, Castle vs Pollo, los mejores ages de Perú y Chile. ¿Quién ganará? Parece que se va a llegar esto, todavía sigue. Ventaja. Buen salve por parte de Pollo. Upper. Ay, Pollo que intenta los sides. Pega el side B por parte de Castle. Tremenda partida que le llaman Dios mío. El jab por parte de Pollo todavía no va a ser suficiente. 158%. El side B por parte de Castle que pega. Buena defensa por parte del jugador chileno. La gran final, Perú vs Perú, ArcD vs Pollo. Pero consigue primero el Ner y ese fuego tiene que saltarlo, eso no es. Y nos avisan que acaba de perder su segundo stock. Lo van a buscar y lo pisa efectivamente, ya lo va a regresar y simplemente por placerlo. Uy, un buen backer, muy buen especiado por parte de Pollo. Otro beat para marearlo un poco.
Uy, el backer, tal vez sea la situación que esté buscando Ardi. El Ner que logra conectar, situación bastante mala y lo va a pisar. Este torneo en este juego, o si Pollo logra llevarnos a un juego número 5 para un posible reset, lo descubriremos a continuación, damas y caballeros. Uy, no, ese Neutral B, que es castigada de Ardi, cuando está en desventaja retiene, utiliza su AP para volver a recuperar el stage control, lo va a mandar para afuera 103%, lo va a forzar a hacer el Ner es muy arriba, aún puede recuperarse, y el Downer, damas y caballeros, un poco el escenario. 105%, le queda una última oportunidad a Pollo. Pollo, si este es el momento, este tiene que ser el momento preciso, porque si no nadie se va a llevar. ¿Qué final fue? Ardi lo dio todo, con Spikes en cada stock, ganando así su primer torneo Tier C. Y damas y caballeros, nuestro campeón, el flamante campeón del Literal Gran Nacional, Y para cerrar, el campeón tiene unas palabras para ustedes. Yo salí del país yéndome 1-2 en los torneos que tenía aquí y lo que quiero que entiendan es que ahora yo ganando no es porque yo sea mejor que ustedes, no es porque yo tenga más talento que ustedes, porque todas las personas acá en Perú podrían ser top players en cualquier momento si tuvieran la oportunidad. Quiero que entiendan que cada uno de ustedes es igual de bueno, es igual de capaz y es igual de talentoso que cualquier persona que gane cualquier torneo. Nosotros tenemos una cosa y es que empujamos y siempre hemos empujado y creo que en el caso hipotético de que yo siga ganando, yo espero que lo mejor que pueda hacer es representar a cada uno de ustedes de la mejor manera y eso es lo que yo quiero decir. Gracias totales por esperar este video. Este torneo fue una experiencia increíble. La organización por parte del equipo de ITD fue de primer nivel y logró que un torneo con casi 100 participantes se llevara a cabo sin problemas. Este tipo de eventos motivan muchísimo a la comunidad a seguir compitiendo, practicando y soñando. Lo digo porque lo viví. Si te gustó el video dale like y suscríbete, me ayudarías muchísimo para seguir creando contenido, unir a la comunidad de Latam con la de Norteamérica y quién sabe, tal vez algún día hasta organizar nuestros propios torneos.